¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a episodio número 117 de Latino Vegano. Y yo soy su servidor Roger. Y para hoy les voy a hablar sobre la permacultura, pero desde un punto de vista vegana. La permacultura vegana. ¿Qué es? Este es un concepto realmente sostenible, un concepto nuevo. La verdad que se está escuchando mucho. Fue recomendado por uno de nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube. Si todavía no nos sigues en YouTube, no se te olvide suscribir a nuestro canal, también a nuestro podcast igualmente. Ya hice la versión de esta hace unas semanas en inglés, ahora sí que decidí hacer la versión en español de este tema, porque es un tema muy interesante y quería compartirlo con ustedes sobre qué es la permacultura y qué es la permacultura vegana. ¿Qué voy a estar hablando? Voy a estar hablando sobre la permacultura tradicional, el concepto de la permacultura que mucha gente ya conoce. Voy a hablar sobre la permacultura vegana, el nuevo concepto, la sostenibilidad de la permacultura vegana y las diferencias y la ventaja de la permacultura vegana. Y voy hablando entonces de algunas fuentes y algunas recomendaciones, algunos recursos que yo usé para la información que les estoy brindando el día de hoy. Gracias como siempre a las personas que nos apoyan diariamente y vamos entonces a lo que es la permacultura vegana. Bien, antes de que entrar en lo que es la permacultura vegana, tenemos que tener un conocimiento básico, por decirlo así, de qué es la permacultura. Este tema lo he estado escuchando ya desde hace mucho tiempo y ahora que tuve esta petición, dije, tú sabes que voy a hablar un poco sobre qué es la permacultura desde mi punto de vista. Yo sé que posiblemente muchas personas no conocen lo que es la permacultura en sí y por eso quería, tú sabes, dándole como un pantallazo, para que lo probaran un poquito de qué es lo que es la permacultura. Pero bueno, básicamente la permacultura es una práctica, o como una ideología, por decirlo así también, que se dedica a la creación de sistemas de cultivos eficientes que no requieren de una constante labor de mantenimiento, o sea, es autosostenible, por decirlo así, y que además no utilizan sustancias tóxicas como pesticidas o agrotóxicos, ¿verdad? Entonces, todo un concepto de elaboración de agricultura que se enfoca en utilizar las cosas más natural posible, de reciclar las cosas, por decirlo así, de utilizar los recursos naturales sin tener que utilizar cosas manufacturadas por el hombre como pesticidas, y es autosostenible, ¿verdad? Entonces es todo un concepto de agricultura que incluye eso, pero va más allá solamente del concepto de agricultura, porque también un concepto de básicamente como un estilo de vida y un tipo de alimentación también existe en eso. Hay una definición de permacultura, y abro aquí entre paréntesis, un sistema de diseño de hábitat humano, básicamente, que tiene que cubrir nuestras necesidades de la forma más eficiente. Esa es la definición de Les Vines, nos ofrece sobre la permacultura. Para adelantar un poquito más entonces la permacultura, puedo decir también que son principios de la permacultura, es la combinación de las técnicas de la agricultura según los principios de la teoría de la integración, sin adulterar la naturaleza ni la biodiversidad. Se trata de la agricultura ecologizada, básicamente. Se trata de la agricultura ecologizada, cuyo objetivo principal es el de mantenimiento de un ecosistema vivo. ¿Cómo tú puedes mantener el ecosistema o la agricultura o tu entorno sin tener que destruirlo de una forma sostenible? O sea, es la forma. Para mí directamente la permacultura es un grupo como de normas, técnicas, reglas, guías establecidas para lo que es vivir en un entorno, o mejor dicho, un ecosistema más sostenible, en donde se toma en cuenta la conservación del medio ambiente y el uso de los productos naturales y no químicos para la agricultura. Va un poquito más allá de lo que es la agricultura, es una forma como de vivir, básicamente también incluye un poco sobre eso. Un poquito de historia, la palabra permacultura viene de lo que es la cultura permanente, en inglés permanent culture, ahí hicieron una combinación de lo que son esos términos. Pero en general, la permacultura se refiere a lo que es la práctica de la agricultura de la manera más sostenible, amigable y equivalente y equilibrada posible. Así que en teoría eso es lo que habla la permacultura en sí. Bien, hay 3 éticas principales, ¿okay?, en lo que es la permacultura. Eso es como de lo que ellos se definen.
Los que son los creadores de la permacultura, David Holmgren y Bill Mollison, crearon 3 éticas y crearon también junto con ellos 12 principios que van relacionados con estas éticas. Las éticas son el cuidado de la tierra, el cuidado de la gente y lo que es la repartición justa de los alimentos, de los bienes de esa forma. O sea que en cierta forma es como que tú recibes la naturaleza, pero también tienes que entonces dar un poco, ¿no? Eso es lo que ellos se refieren con la repartición justa de lo que son las cosas, ¿no? Esos son sus 3 éticas. Aparte de eso, como les comentaba, también la permacultura tiene unos principios. Aquí este diagrama que están viendo ahora mismo, para personas que pueden ver el video, este diagrama muestra lo que son los 12 principios de la permacultura. Esos 12 principios los tenemos como observar e interactúa. Es el principio número 1. Tenemos el 2, que es captura y almacena energía. Obtén un rendimiento, que es el número 3. El 4 es aplica la autorregulación y acepta la retroalimentación. El 5 es usa y valora los servicios y recursos renovables. Deja de producir desperdicios, es el número 6. Diseñar desde los patrones hacia los detalles, es el número 7. Integrar más de que segregar, es el número 8. Usar soluciones lentas y pequeñas, es el número 9. Usar y valorar la diversidad. Usar los bordes y valor de la marginal. Y el número 12 es usar y responder creativamente al cambio. La permacultura es un sistema de diseño de hábitat humano que tiene que cubrir nuestras necesidades de la forma más eficiente, básicamente. Y estos son los 12 principios que acabo de mencionar. Bien, si tomamos en cuenta entonces la permacultura como en sí, la pregunta entonces, ¿qué es la permacultura vegana? Si estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de repartición justa, estamos hablando de la gente, estamos hablando de la tierra, en tanto su ética. ¿Por qué hay una diferencia entre lo que es permacultura y permacultura vegana? ¿Por qué le agregamos el término vegano? Y justamente es porque en el caso tal de lo que es la permacultura vegana, tenemos lo que son los conceptos del veganismo incluidos entonces en la permacultura, ¿verdad? Entonces esa es la parte clave ahí. Tenemos lo que son el concepto de lo que es el veganismo. Cuando hablamos de lo que es la permacultura vegana, es la forma de permacultura que se adapta al estilo de vida vegano, ¿verdad? Para los permacultores veganos es posible crear asentamientos humanos sostenibles y sistemas agrícolas que no exploten a los animales, basado en el estilo de vida ético y con un enfoque holístico en la agricultura. Lo que pasa es que en la permacultura tradicional todavía el concepto de utilizar a los animales como explotación se ve. Entonces, ya cuando tú utilizas la permacultura desde un punto de vista vegano o con el veganismo incluido, ya tú no ves a los animales como de tu posesión, tú los ves como parte del ecosistema. Ellos también se benefician en el ecosistema. Entonces ya crea un nivel más alto, por decirlo así, o otro nivel de análisis cuando se trata de lo que es el uso de los recursos. Ellos utilizan los recursos, pero utilizan los animales también como recursos. En lo que son veganos y son permacultores, ellos no usan los animales como recursos. Muchos de ellos utilizan otro tipo de aspectos de lo que es de la naturaleza para hacerse cargo de lo que es cualquier aspecto que están explotando en la permacultura tradicional. En este caso, en la permacultura con un análisis o con un punto de vista de vegano, los animales son parte también, son parte del ecosistema y son parte de que se pueden beneficiar también. Hay para todos, ¿no? Cuando hablamos de repartición justa, eso incluye también animales, no solamente los seres humanos. Y en ese caso, por eso se utiliza lo que es el concepto de la permacultura vegana para tener un análisis un poquito más allá de lo que la permacultura tradicional te ofrece. En el significado de veganpermaculture.org, la permacultura vegana reúne la ética del veganismo con la percepción y los procesos de diseño de la permacultura tradicional. Lo que representa es un cambio de paradigma completo en la forma en que pensamos sobre cómo interactuamos con el planeta entre nosotros y cómo distribuimos los recursos. Cierran las comillas. Ese es un significado que saqué de la veganpermaculture.org, que es una de las páginas promotoras de lo que es el veganismo y la permacultura. ¿Se alinea con el veganismo? Bueno, lo que estamos hablando es que la permacultura habla sobre 3 factores éticos, ¿verdad? Tierra, gente y justa, la repartición justa.
El veganismo habla de animales, planetas y seres humanos, si lo podemos poner de ese resumen, ¿no? ¿Verdad? En cierta forma hay una unión, hay cierta unificación en cuanto a los conceptos. De la misma forma, todavía estamos viendo que en la permacultura tradicional hay cierta explotación para animales. Para mí, la permacultura vegana combina los principios claves de lo tradicional, en donde hablan sobre la sostenibilidad de la agricultura equilibrada, donde se toma en cuenta el medio ambiente, pero lo hace más justo, ya que no usamos los animales como propiedad. Ese es el elemento ético que hace falta en lo que es la permacultura tradicional, y es lo que yo estoy hablando. Estamos hablando de cómo hace falta esa parte ética. El concepto de minimalista y vivir más eco-friendly o con más recursos del medio ambiente es donde tiene una serie de patrones que hay que seguir. Dará un beneficio al planeta, a los humanos y a las cosas como la permacultura vegana, a los animales. Es la parte emocionante, es la parte que emociona, o la parte emocionante de este nuevo movimiento, que a mí me parece que es realmente sostenible. Es más sostenible que la permacultura tradicional porque incluye ese aspecto humano. Así que creo que le podríamos hacer una modificación a la permacultura tradicional que incluye entonces los conceptos del veganismo, un upgrade, como decimos en términos en inglés, para que incluya los conceptos del veganismo y podrían tener entonces realmente una visión más amplia de lo que es vivir sosteniblemente. La permacultura se alinea con el veganismo, como la había comentado. La tradicional posiblemente no, en mi opinión no se alinea, por el simple motivo de que ven a los animales como propiedad todavía, y lo menciono, en muchos casos hasta los matan para comercializarlos o comérselos en este caso. Lo mismo son los derivados, ¿verdad? No estamos hablando de que utilizan a los animales y los explotan, pero al mismo tiempo también se los comen. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un ecosistema sostenible, un ecosistema en donde dependemos de los recursos de la naturaleza, cuando los animales son parte de ese ecosistema? Un ejemplo perfecto es las abejas. Las abejas son tan necesarias y las hormigas son tan necesarias en este planeta, ¿verdad? Entonces, si estamos regando pesticidas y una serie de cosas, estamos matando a estos insectos, a estos animales, no estamos ayudando a ese ecosistema. Y estás utilizando a los animales para comerte, entonces al mismo tiempo tampoco estás apoyando a este ecosistema, porque ellos son parte del ecosistema que estamos hablando. Por eso es que la permacultura vegana es un concepto nuevo que está creando conciencia y dando de qué hablar. Si comparamos los tres elementos de cada uno, la permacultura, la ciudad de la tierra, la ciudad de la gente, la participación justa, podemos ver que los animales no son tomados en cuenta. En el caso de los veganismos, se habla del planeta, animales, humanos, que al final es lo mismo que decir soy vegano por el planeta, por los animales y por mi salud. Entonces, ¿por qué no agregar elementos del veganismo en la permacultura tradicional? O más bien crear un nuevo movimiento como este, en donde creamos un ecosistema totalmente justo y sostenible, en donde los animales no son usados, no son explotados para nuestro beneficio, sino que forman parte del mismo ecosistema. Aquí, por ejemplo, tengo a permacultura.org y este caballero, que es parte de la organización, dice: la permacultura vegana reúne la ética del veganismo con la percepción y los procesos de diseño de la permacultura. Ya en este caso, entonces, como el hermano aquí, Jonathan, ya él está utilizando lo que es la permacultura vegana en su pequeña área, en su pequeño terreno. Estoy haciendo mi propio abono sin estiércol. De hecho, solo estoy usando materiales a base de planta, como restos de comida, hojas, ramas y demás. O sea, él en su canal de YouTube habla sobre las ventajas de la permacultura vegana y qué es lo que él está utilizando y qué es lo que recomienda. Se los recomiendo esas dos fuentes de recursos. Por lo general, la permacultura se refiere a la práctica de lo que es la agricultura de manera sostenible, amigable y equilibrada y justa. La práctica de la agricultura en Latinoamérica consta de 4 pilares: la filosofía de la permacultura, la práctica de la agricultura y por supuesto la práctica de las tecnologías. Las primeras pilares en la filosofía de la permacultura y la filosofía de la permacultura es una de las pilares principales en la agricultura sostenible. Entonces, ¿la permacultura se alinea con el veganismo? Como ya lo había mencionado, para mi opinión no se alinea directamente con el veganismo. Pero lo que sí podemos decir que en conclusión es que el factor que determine de estos conceptos nuevos es cómo podemos mantener un ecosistema justo.
de donde todos los beneficiamos equitativamente, tanto como los humanos, los animales en nuestro planeta. Lo importante aquí es eso, es cómo podemos mantener ese ecosistema en general completo y no solamente enfocarnos en un solo lado de lo que es la permacultura, que es la agricultura y el beneficio para nosotros. Hablamos de lo que es realmente justa, entonces la justibilidad tiene que venir en todos los ámbitos, incluyendo a los animales también. Así que este ha sido lo que es mi comentario, mi opinión sobre la permacultura vegana y cómo este concepto para mí es como el futuro, ¿verdad? Es como el futuro, específicamente la agricultura, porque combinas esa ciencia, la tecnología, esos recursos, esas técnicas, ese estilo de vida de la permacultura, pero combinado con la ética del veganismo. Tú combinas esos dos y tienes algo maravilloso. Estas son algunas de las fuentes que utilicé para información de los canales de YouTube, algunas de las páginas de internet y algunas de las informaciones sobre algunas de las páginas. Hay un documental que habla sobre la permacultura y ahí ya hay páginas directamente y organizaciones dedicadas a la permacultura vegana a su totalidad. Así que eso ha sido lo que ha sido mi presentación el día de hoy. Y bueno, muchas gracias a todos por siempre escucharme y díganme qué opinan, qué ustedes opinan de la permacultura, cuál es su opinión sobre la permacultura vegana. ¿Creen que es realmente sostenible la permacultura vegana? ¿Que la permacultura tradicional incluye factores que no van con la ética del veganismo? O sea, ¿cuál es su opinión acerca de esto? Quisiera escucharlos a todos. Hagan sus comentarios aquí abajo entonces en el canal o lo pueden hacer podcast o cualquiera de las redes sociales. Así que muchas gracias a todos y nos vemos entonces en la próxima. Hasta luego.